yo les había participado a ustedes, que dije que era después de 10 años, así que este día también participa dentro de esos 10 años, ¿no? Dentro de 10 años ya veremos, ¿no? Hoy también existe aquí en México, porque tenemos 14 años aquí, lo hemos visto muchas veces, que la gente, a veces nos llama por teléfono. El otro día estaba Juan Carlos ahí que estamos practicando guitarra, ¿viste cómo llama la gente por la página y pregunta una cosa y pregunta otra? Estaba Juan Carlos testigo, y lo tengo. Y entonces me preguntaba esto, aquello, lo otro. Entonces, no es el caso, la chica me preguntó otras cosas, no puede venir porque estuve una maestría también de Derecho, ¿no? Está ahí en la zona rosa, no sé, una maestría joven la chica. Me parece que era joven. Y entonces, siempre la duda es, por ejemplo, la gente dice, eso, algunos que puedan haber venido aquí, dicen, bueno, pero ¿cómo se dice? Hebreo, israelita y judío, ¿cuándo empezó judío? ¿Cuándo empezó hebreo? ¿Cuándo es israelita? Claro, no es fácil y no tan fácil eso, ¿me entiendes? Existe mucha confusión, ¿no es cierto? Por eso yo les decía que más allá de lo que era la lingüística, ¿no es cierto? Y la antropología y todo eso que dice, bueno, los semitas son tal todo, los hebreos tal cosa, tal y otro. Entonces nosotros nos basamos en la Biblia, ¿no es cierto? Y la Biblia me dice que yo soy semita porque desciendo de Shem. ¿Pero por qué desciendo de Shem? Porque ese era el hijo de Noé. Pero desciendo de Shem, porque no desciendo de Cam. No, porque ¿no usted dice que los camitas son los africanos? Si usted ve por dónde estuvo Cam, también no estuvo por África. Entonces, todo eso cuando se dice así, lo que pasa es que, a ver, mucha gente piensa que puede ser teólogo, ¿no? Entonces dice, bueno, los camitas para aquí, los semitas para allá, y los otros, no sé, y no es tan así. Entonces, nosotros como semitas descendemos de Shem. ¿Pero por qué descendemos de Shem? Descendemos de Shem primero porque no somos de Ham, que era la carne, ¿sí? Y Afet, que es el alma y el espíritu. Pero descendemos de Shem, porque en definitiva era Noé, ¿no es cierto? Shem con Arfaxad Sara, ¿se acuerda usted? Y luego Eber. Entonces descendemos así porque viene siempre el juego del 1 al 4, del 1 al 5. ¿Se acuerda de este juego? Bíblicamente es así, es así. Yo el otro día no les dije, algunos, ¿no es cierto? Yo me estaba anotando y buscando, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿se acuerda que teníamos a Noé, a Shem, ¿sí? Luego viene a Faxal Sala y Eber. Entonces, nosotros somos semitas y hebreos, el 1 al 4. Nosotros no somos anoajitas, ni arfajacitas, ni tampoco salacitas. El 1 al 4 es esa estructura, y en esa estructura se va delineando la historia del pueblo hebreo. Y la historia del pueblo judío, hebreo, israelita, surge de allí. Entonces, somos semitas por Shem, por el nombre, y somos hebreos, ¿no es cierto?, por Eber, por genealogía, por lugar geográfico y en el espíritu por ser del lado de Dios. Eso es la palabra Eber. Por ejemplo, estaba buscando yo en la casa el otro día también, algunos que no tenía a mano. ¿Se acuerdan del libro de Job? Esto para referencia. Hay amigos, ¿no es cierto? Hay amigos. Algunos dicen que más que amigos eran enemigos, pero vamos a suponer que eran amigos. Pero ahí está, Elifaz, Bildad y Zofar, que eran amigos, 3. Pero Eliú era el mediador. Entonces otra vez, el 3-1 o 1-4, como usted quiera. ¿Me está siguiendo? En la Biblia encuentra, estos son fáciles, otros hay que contar palabras y letras en hebreo, ya mucho más complicado. Por ejemplo, Lamec, ¿se acuerdan de Lamec? Está en Génesis 4, creo que es del 18 al 18 y 24, creo que es por allá. Tuvo 4 hijos. Uno que era, es bien interesante seguir qué significa cada nombre, pero no es el tema. Lamec tuvo a Jubal, a Jabal, a Tubal-Caín, hijos. Y Naama, que es la hija, Naamá, ¿sí? Que Naamá significa la querida. Si usted estudia todo esto, va a ver la querida en un sentido de un nombre gravoso, ¿me entiende?
Y entonces ahí tiene a Juan todos, eran que uno hacía tal cosa, creador de tal cosa, creador de tal cosa y creador de tal cosa. Otra vez tenemos a Lamec, ¿no es cierto?, que es un personaje muy particular, que tiene 3 hijos, ¿no es cierto?, Sihubal, Jabal y Tubal Caín, y una hija. Y si usted va siguiendo con muy buena voluntad la Biblia, solamente en español, de esto que se delinea con esta estructura, de 1 a veces de 1 a 4, con la cual hace 5, o de 3 a 1, o de 1 a 4, como lo quiera llamar, si toma como 1, también, ¿no es cierto?, va a encontrar muchísimos de este tipo de estructuras, pero por doquier, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el hijo pródigo, ¿sí?, es bien interesante. En Lucas capítulo 5, no, 15, en esa bienvenida que le da el Padre, hay 3 cosas, bueno, 4 cosas: vestido, anillo y calzado, y el beso. Pero el vestido, anillo y calzado son cosas materiales, mientras que el beso es moral. Otra vez, 3 a 1, 1 a 4. El Padre, ¿no es cierto?, con lo que le brinda. Si usted lee la Biblia, se va a sorprender en el Tanaj y en el Brit Hadashah. Yo sé que muchos en algunos lados dicen, eso no puede ser. No puede ser, pero está. Entonces, no importa si puede o no puede ser, si debía o no debía. Eso lo determina el Señor, cómo tiene que ser escrito. Nosotros lo recibimos. Por ejemplo, cuando Yeshua hace partir a los 70, mira que están 70 discípulos, una le dice que no lleven, está en Lucas 10, Lucas 10, creo que es el verso 4, dice, le dice que no lleven bolsa, alforja, ni calzado, ni saluden a nadie por el camino. Entonces, hay que, digamos, bolsa, alforja y calzado está relacionado con asuntos, mientras que el no relacionarse está relacionado con la acción, por así decirlo. El no, ¿me está siguiendo? No lleves esto, bolsa, calzado, ni alforja, ¿sí? Esos son cosas materiales. Y la otra, ¿no es cierto?, dice, no saludéis a nadie. Esta está relacionada con la acción. 3 cosas que son físicas y una que representa una acción. Otra vez, una, 3. ¿Me están siguiendo? No es difícil. Solamente son 4 cosas, una que significa una acción y la otra cosa, un asunto y una cosa material. No lleves esto y esto, y tampoco saludes. Una es acción y la otra materia. ¿Me está siguiendo? Un ejemplo. En el libro, ¿sí? Tengo que buscar. Lo busco fácil, un segundo. Quiero ver una cosa. Tengo dudas si está en... Un segundito, ¿sí? Por eso le decía a nosotros, yo sé que, ¿por qué insisto en ejemplos? Porque si no... Ok, por ejemplo, si está en Hebreos 2, 4, hay un testimonio cuádruple de Dios en la tierra y dice que son señales, prodigios y milagros y repartimiento del Espíritu Santo, que son los dones. Entonces, las señales, prodigios y milagros son 3 cosas, pero son impersonales. Y una, que es los dones del Espíritu Santo, es una cosa personal. ¿Me está siguiendo? Es decir, estos son señales, prodigios y milagros, y la repartición de dones. ¿Me entiende? Una con 3. ¿Me está siguiendo? En la Biblia no es tan difícil, ¿no? ¿Me sigue? No es tan difícil. ¿Se entiende, no? Bueno,
Estos son algunos de los ejemplos de los, no sé, me imagino, yo no sé cuántos hay. Me imagino que deben ser miles y miles en la Escritura. ¿Por qué tomé del Nuevo Testamento? Porque alguien me dice, pero el Nuevo Testamento no puede tener eso. Y sí lo tiene. Y sí lo tiene. Son docenas y docenas y docenas y docenas. Algunos, ¿por qué tomo esto? Porque son seguiditos en uno u otro versículo. Algunos, de la misma manera que esto, de repente están separados por cada uno por tres versículos, otro por 7, y cuando usted dice, es este y este, pero hay que leer el texto completo, ¿me entiende? Pero hay algunos que están seguiditos, y punto. ¿Me está siguiendo? Por ejemplo, no sé, usted no lo busca ahora, pero por ejemplo, esto lo digo rápido. En el libro de Job, capítulo 28, versos 7 y el 8, ¿no? Hay un testimonio que es, digamos, la cuádruple evidencia. Hay una evidencia cuádruple, no es, pero está lleno, ¿no? Que tiene la naturaleza, la incapacidad de la naturaleza para encontrar sabiduría. Entonces dice, el ave de presa, el ojo del buitre, los cachorros del león y el león fiero. Son 4, ¿me está siguiendo? Y entonces cuando usted lee todo el texto, en esa cuádruple expresión se evidencia la incapacidad de la naturaleza para encontrar sabiduría. Entonces cuando usted lee esto, lo que pasa es que cuando uno lee, no se percata, no piensa en esto. Pero si uno leyera en ese sentido, se sorprendería de que toda esa enseñanza, ¿no?, está transmitida de esa manera, ¿no? Es bien interesante una cosa que les voy a contar. En la Escritura usted va a encontrar, tanto en el Antiguo Testamento, en el Tanaj como en el allá, en algunos pasajes larguísimos, y a veces en libros completos, como, ahora no me acuerdo si es el libro de Juan o las cartas de Juan, porque yo eso sí lo tengo todo anotado, todo, hay apuntes y apuntes y apuntes de años y años. Está escrito siempre de cosas de tres, permanentemente. Una de las cosas, yo me acuerdo, tenía 22 años, hacía unos cursos para la universidad, pero eran cursos paralelos. Y entonces decía, bueno, una persona puede hablar, de hecho que sí uno abusa, ¿no? Yo no lo hago, pero también tengo 1000 errores, aparte de ese. La Escritura está escrita así de esta manera, ¿no? Pero usted sabe que hoy en la actualidad, ¿cierto?, un conferencista, un expositor, un predicador, que dice, por ejemplo, dice, bueno, hoy en usted dice, porque Dios nos da tal bendición, tal manifestación y tal gloria, 3, ¿no es cierto? Y yo de repente cada 2 segundos que hablo meto 3. Eso hoy está tipificado como una pobre exposición. Uno puede utilizar las figuras literarias, ¿no es cierto?, en el momento preciso. Hoy le dicen eso, correctísimo. Pero usted va a ver, de hecho que yo lo estudié cuando tenía 22 años. Está bien porque uno le dice, mire, hable de tal manera, hable de tal otra, entonces que los gestos acompañen lo que usted está diciendo, ¿no es cierto?, y que su cara también, todo ese tipo de cosas. Pero no era por la cosa de la religión, era por otro motivo que hace esos cursos. Y uno aprende, después que no lo aprovecha es otro tema. Y entonces, pero la Biblia, más allá de lo que se diga hoy, que hablar, ¿no es cierto?, cuando uno va a poner, cuando está hablando, sea lo que esté poniendo, si esté hablando de economía, de derecho, de literatura, de filosofía, de religión, uno siempre invierte, ¿no es cierto?, algo que se representa una figura literaria, ¿no es cierto?, como ejemplo o como parte del tema sin ser el ejemplo. Y entonces, uno puede usarlo, pero no se sobreabundar en ese sentido, ¿no es cierto? Sin embargo, la Escritura está toda escrita de esa manera, ¿no? Todo. Por ejemplo, hoy a Juan lo catalogaría, ¿no es cierto?, de abrumador y tedioso si predicara. En serio. Porque está escrito siempre con eso. Lo que pasa es que en español mucho no se nota, porque al traducirlo del griego se pierde mucho de este sentido, ¿no es cierto? De repente 3 palabras en griego que me representan imágenes, para traducirla al español, por esta palabra necesito 3 en español, por esta otra palabra necesito 5 y por estas 3. Entonces perdió el enfoque de flash, que quería decir, porque el Señor dijo esto y esto, ¿no?
pero como no se puede traducir, no hay una expresión que transmita al español eso que está diciendo en una palabra, en 3 palabras, pero con conceptos. Entonces se necesita, para 3 palabras se necesitan 11 a lo mejor para traducirla y se pierde ese efecto. Pero si él nos predicara como está escrito, a lo mejor lo catalogaría de abrumador y tedioso. Después le voy a mostrar algunos ejemplos que tengo de eso, ¿no? También. Yo le había dicho, ¿no es cierto?, que la palabra ibrí, que significa hebreo, porque es un gentilicio, ¿no es cierto? Entonces, alguien me va a preguntar, si yo porque en la Biblia aparece, judía también, ¿no es cierto? Está en el verso, perdón, creo que está en Jeremías. Ahora le voy a mostrar algo, ¿sí? Es y ya, vamos a ponerlo. Ok, bien. Usted vio que yo le he dicho que la palabra hebreo, como hebreo, aparece 34 veces, dentro de lo cual también está esta, ¿no? Contra todo lo que uno puede esperar, la palabra hebreo aparece 34 veces. La primera vez aparece en Génesis 14, cuando dice Génesis 14 que dice que fuera a buscar a Abraham el hebreo, ¿sí? La última vez que aparece en la Biblia es cuando es Jonás capítulo 1:9, cuando dice porque yo soy hebreo, ¿no es cierto? Y temo al Señor. Entonces en la primera se habla simplemente de Abraham el hebreo como si fuera ubicando a una persona con su gentilicio, ¿no es cierto? Sin embargo, en el judaísmo, más allá del gentilicio, que se llama una persona de hebreo oriundo de un lugar, viene por la geografía, por la genealogía de Eber, el 4 después de Shem, o el 5 después de Noé, y el otro por ser del otro lado, es decir, del lado de Dios. Eso por un lado. No hay ninguna vez que aparezca la palabra hebreo como nosotros nos podemos imaginar, como si fuese, ¿no es cierto?, algo, porque el hombre hebreo es, ¿no es cierto?, siempre que aparece la palabra hebreo, no lo busquemos ahora, pero de las 34 veces que aparece, por ejemplo, en Primera de Samuel, incluso en un momento se está hablando de los hebreos que se pasaron a los filisteos y después se pasaron un montón a los filisteos. Entonces el hebreo, porque en Primera de Samuel aparece muchas veces. Y luego la palabra hebreo aparece cuando los hebreos que se habían pasado a los filisteos, se vuelven a unirse con Saúl, ¿me entiende? Pero no es, uno piensa, porque son hebreos, y entonces uno pensaría, porque el hombre hebreo, por ejemplo, fue designado por Dios, y el hombre hebreo es el que alaba a Dios. No lo va a encontrar nunca. Casi nunca. De las 34 veces, salvo esta que Abraham el hebreo, pero que lo analizamos nosotros, que es algo muy positivo, que es genealogía, geografía y espiritualidad por ser del lado de Dios, de la palabra Eber, del otro lado. Pero usted no va a encontrar la palabra hebreo como diciendo, mire, la persona hebrea es la persona justa, la persona recta, no. Uno esperaría eso, sin embargo no. Y por ejemplo, la primera vez aparece referente a Abraham, la última aparece en Jonás capítulo 1, verso 9, y tomé por tomar, ¿no es cierto? Pero para que usted vea, en Jeremías 34, se lo voy a leer para que vea. Jeremías 34 aparece tres veces. Y aparece aquí nada más, en Jeremías 34. Dice, escuchen, lo voy a leer para que vean. No aparecen situaciones otras que puedan decir, tremenda situación, aunque algunas sí, como esta.
Pero no aparecen situaciones en las que uno diga, se llama hebreo, le dicen en hebreo porque transmite en su rostro y en su cara y en su cuerpo la gloria de Dios. No, no aparece mucho eso. No. Dice, mire, palabra de Adonai que vino a Jeremías después que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgarles libertad. No sé si se acuerdan de la historia, pero esto lo va a entender igual. ¿Cuál fue la palabra? Que cada uno dejase libre a su siervo y su sierva, hebreo y hebrea. Bien, no se estaba cumpliendo el primero que pasa. Que ninguno usase a los judíos, sus hermanos, como siervos. Y cuando llegan todos los príncipes y todo el pueblo que había convenido en el pacto de dejar libre cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que ninguno los usase más como siervos, obedecieron y los dejaron. Escuchen. Pero después se arrepintieron e hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libre. Mire, le voy a explicar rápido. No sé si conocen la historia. Para que vea dónde aparece la palabra hebreo. Esta gente tenía siervos hebreos y hebreas, pero tenían que dejarlos libres, ¿no es cierto?, cada 7 años, como dice la Biblia. Okay. Después a los 50, pero a los 7 años. Entonces, cuando se les reconviene y les dice, ustedes miren que estamos en esto y nos dejaron libres a los esclavos, a sus siervos hebreos. También la palabra esclavo es correcta, ok. Entonces lo dejaron. Porque querían cumplir con el mandato. Pero inmediatamente se arrepintieron. Y dijeron, ¿por qué tenemos que dejarlos libres? ¿Y por qué es una ley? Otra vez los tomaron, ¿me entienden? Para que vean dónde aparece la palabra hebreo. Uno esperaría, dice, bueno, pero los hebreos y el pueblo hebreo, israelita y judío, cualquiera puede pensar, y nosotros somos israelitas, somos hebreos, en el espíritu o en la carne y en la sangre, ¿sí? Y uno, esa idea idílica, lírica que tiene de las palabras, ¿cierto?, lo lleva a la Biblia. Pero sorpresa, cuando yo leo la Biblia, la palabra nunca está ubicada en un lugar que me satisfaga a mí, de acuerdo a lo que yo pienso. No, porque yo soy hebreo del pueblo escogido. Y no, ¿me está siguiendo lo que dice la Biblia? Entonces, fíjese. Pero después se arrepintieron y hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libres y los sujetaron como siervos y siervas. Vino pues palabra de Adonai a Jeremías diciendo, así dice Adonai, Dios de Israel, yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, diciendo, al cabo de 7 años dejará cada uno a su hermano hebreo que le fuere vendido, le servirá 6 años y lo enviará libre. Pero vuestros padres no me oyeron ni inclinaron su oído. Y vosotros os habías hoy convertido y hecho lo recto delante de mis ojos, anunciando cada uno libertad a su prójimo, y habías hecho pacto en mi presencia, en la casa en la cual es invocado mi nombre, pero os habéis vuelto y profanado mi nombre, y habéis vuelto a tomar cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que habíais dejado libre a su voluntad, y los habéis sujetado para que os sean siervos y siervas. Por lo tanto, se dice, así ha dicho Adonai, vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. He aquí que yo promulgo libertad, dice Adonai, a la espada y a la pestilencia, y al hambre, y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra. ¿Me está siguiendo? Esto se lo nombré el otro día, ¿no? Acá. Espada, pestilencia, hambre. Sí, una es espada, pestilencia y hambre, y el otro es afrenta, ¿vio? ¿Me está siguiendo? 3 que son cosas que se pueden tocar, ¿no es cierto? Espada, pestilencia y hambre, y la otra la afrenta, ¿no es cierto? Que sería un sentido moral. ¿Me está siguiendo? Y así está escrito, pero ¿a qué voy? Que la palabra hebreo, cuando la estudiamos, si usted la ve, hay otras que son más neutras, que está identificando algo, pero no hay un pasaje donde diga así, porque el pueblo hebreo me está siguiendo. Esa es la idea que a veces uno tiene. Dice, bueno, este es el pueblo hebreo y se supone que el pueblo hebreo en la Biblia va a ser encontrado tanta cantidad de veces como
nombrado de tal manera y que se va a identificar el pueblo hebreo en tal situación que Dios exalta al pueblo por su capacidad, por su justicia, por su bondad, por su obediencia. No, aunque le parezca mentira. ¿Vio lo que dice aquí? Entonces, ustedes no dejan libre y no cumplen mi palabra, por lo tanto, dice ahí, espada, pestilencia, hambre y afrenta. A veces veo cuando existen situaciones en la vida de los seres humanos, incluso de las naciones hoy, ¿no? Lo más probable es que no se esté cumpliendo la palabra de Dios. Pero cuando dice, mira, hay sequías y hay hambruna aquí y hay esto acá, ¿no es cierto? Dice, sí, porque la economía, el cambio solar y todo un montón de cosas. Y a lo mejor es por el pecado del hombre, ¿no? Casi con seguridad. Pero nosotros justificamos que los tratados comerciales y que eso y que lo otro. Bien. Voy a mostrar entonces, para continuar un poco esto. En el pasaje del Génesis 32, Génesis 32, verso 28, ¿sí? Dice, y el varón, ustedes conocen la historia, dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob. Acuérdense, Jacob viene del verbo acaba, ¿sí? Que bueno, del verbo, el verbo y también el sustantivo, ¿no? Acab como sustantivo significa talón. Jacob, bueno, como verbo es acab, como sustantivo Jacob. Significa talón, pero también significa trampa, engaño y se puede utilizar como consecuencia también en hebreo. O sea, la palabra que va a dar origen al nombre Jacob. Entonces Jacob va a mudarse al nombre de Israel. La palabra Jacob, la palabra Jacob significa eso, como talón, trampa, engaño. Dice, y el varón le dijo, no será más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Esta traducción no es mala si tenemos en cuenta lo que yo les comentaba el otro día. La palabra Israel aparece exactamente en la Biblia 2505 veces. Aunque le parezca. Bien. Ahora voy a mostrar esto para que... No sé si recuerda usted cuando yo le mostré el libro, que lo tengo allí. Ok. Esto es Israel. Ok. Esta palabra, esta que está aquí, esto es como una frase en hebreo, nada más que acuñada de esta manera a un idioma extranjero, cuando lo vemos nos parece una sola palabra, pero es como una frase, aunque esto que usted tiene aquí, esta partícula de aquí, es él. Vamos a ponerle con el acento, ¿sí? Esta es la que nosotros traducimos. Esta es una palabra que se pasa al hebreo, pero esta no es una palabra hebrea, es una palabra cananea. Me imagino que ni siquiera del cananeo debe venir del eucaríptico y de... Eso no me acuerdo, pero es una palabra cananea que pasa al hebreo. Los
cananeos tenían, por ejemplo, una deidad que era el Yaduel, ¿no es cierto? Que era la divinidad del monte, y esa del Yadú. Y esa es la palabra que pasa al hebreo, pero ya pasa despojada del paganismo y pasa como Shaddai. ¿Te acuerdas que decimos el Shaddai, Dios Todopoderoso? Pero son palabras que el hebreo las toma, ¿no es cierto? Y las adapta. Esas son cuestiones de años y el idioma es muy dinámico. Entonces, esta palabra tiene varias traducciones, sí, muchas, yo traigo 4 o 5 aquí me anoté, y que se puede traducir como Dios, como deidad, como divinidad, pero también es fuerza, poder y autoridad. Y eso también en el cananeo. Por eso me recuerda el salmo famoso nuestro que dice, ¿cómo dice ese? Cuando dice, alzaré mis ojos a los montes. Siento que dice, Sainai, alzaré Inai mis ojos, de Arim. Bueno, esos montes era lo que adoraban los paganos. Y como el salmo es un salmo de peregrinaje, el salmista tenía que invocar a la divinidad para encomendarse en el viaje. Por eso usted va a ver en primera persona y después luego le dice, no dará tu pie resbaladero. Primero alguien le habla en primera persona y después la colectividad lo pone en las manos de Dios para que salga en el viaje. Por eso la persona decía, alzaré mis ojos a los montes. Hubo versiones antiguas que decían así, mire, dice Meay, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿No es cierto? Meay, que esa es pregunta. Hubo versiones antiguas que decían así, yo tengo algo fácil, decía, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, ¿está siguiendo? Pero ahí lo que el Salmo dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde me hay? ¿De dónde? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro no viene del monte, del Dios del monte, del Yaduel, ¿entiende? Entonces, lo que hace el Salmo tiene una virtud muy grande, el salmista, porque va a transmitir lo que él siente que tiene que hacer al salir de viaje. Y entonces aparece algo muy particular que es reflejar lo que piensa otro para destronar el argumento. ¿Vio como dice el Nuevo Testamento? Que lo que tenemos del Señor sirve para convertir argumentos, ¿no es cierto? La palabra sirve para convertir argumentos. Y entonces lo que dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Del monte no, mi socorro viene de Adonai, que hizo los cielos y la tierra. No viene de lo que pensaba el paganismo. Es decir, en ese salmo, uno de los propósitos es tirar por tierra el pensamiento que podía tener el pueblo judío de la adoración del paganismo. Porque el pueblo judío adoraba mucho también los dioses paganos. Incluso se solidarizaban con el enemigo, como eso no lo leímos. En el 1 de Samuel, cuando se habla varias veces del pueblo hebreo, ahora voy a tratar de hacer memoria, por eso no lo tengo anotado, voy a tratar de hacer memoria, aparecen 3 o 4 capítulos distintos, varias veces la palabra hebreo, de que tenían temor de los hebreos por tal cosa, de que los judíos, después los hebreos se pasaban a los filisteos, y después cuando la vieron de otra manera se pasaron con Saúl en contra de los filisteos, y ahí aparece la palabra hebreo. Quiere decir que si los hebreos se pasaban a los filisteos, de alguna manera tenían asociación con el paganismo. ¿Me está siguiendo? Y entonces, allí, los cananeos y los filisteos y todo tenían adoraciones a distintos dioses. Muchos de Canaán, no importa cuáles eran, de todos los grupos que había, tantos que menciona la Biblia, ¿no es cierto? Los jequeseos, los hebeos, estos fulanos y todo, adoraban, entre otras cosas, a este famoso él, ¿no es cierto? Que en definitiva era una divinidad, era aplicable a muchas cosas, y como divinidad superior, el Dios del monte, el Dios que los protegía. Y aquí aparece esta, ¿no es cierto? Que nosotros ya lo podemos traducir como divinidad, porque si le traducimos fuerza, poder, autoridad, aquí no encuadra muy bien la traducción.
¿Se acuerdan lo que yo leí de aquel libro? Que los autores se debaten con esta palabra, todo lo del autor judío también. Le trata de buscar un poco como es la vuelta, ¿no?, a esta palabra. Bien. Si yo tomo esta, perdón, ya está metido. Si yo tomo esta palabra, una de las posibilidades, esta palabra, esta letra S y R, como la palabra Sar, ¿sí?, y esta, Yud, lo que yo estoy diciendo aquí sería el príncipe de Dios. Esa es una posibilidad. En la traducción de la palabra Israel sería el príncipe de Dios. Una de las posibilidades. Ahora, si yo tomo, esto que estoy diciendo, si yo tomo, sí, pero no es porque yo lo invente, yo lo he visto a través de los libros de los autores y de lo que uno va aprendiendo, ¿no? ¿Por qué le digo? Porque mucha gente sigue estudiando sin aprender y dice, esto es tal cosa. No es así. Hay que estudiar y aprender con una información completa y después decir de qué se trata, ¿no? Porque... Entonces, si yo tomo las raíces hebreas son trilateral, tres letras laterales. Ahora, algunas son de 2 y se agrega alguna letra para las letras respectivas para completar raíces. Ahora, que es esta, ¿sí? ¿Ok? Esta, que es Sará, como verbo, que significa tener, bueno, significa varias cosas. Una es contender, y todo lo que signifique con contender, que se lucha, el que contiende, hace eso, ¿no? Ustedes los abogados saben lo que es contender, ¿no? Contender y todo lo que implica el conflicto de contender. Si contender con prevalecer, incluso se traduce como prevalecer, o tener poder, o tener el poder y la autoridad. Significa eso en varios pasajes, incluso en hebreo moderno, significa tener el poder, la autoridad, prevalecer también. Aunque también se puede traducir como contender, que una cosa es contender y cuando uno contiende puede prevalecer o no. Pero también esto es contender, prevalecer, tener el poder o la autoridad. Y se usa y se traduce, se usa cuando corresponde y se traduce según el contexto. Esa es la realidad. Bien. Entonces dice aquí, no se dirá más tu nombre Jacob sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y no es equivocada esta traducción, sí está bastante bien. Ahora, yo le voy a anotar cómo dice en hebreo para que usted se dé cuenta. Dice así. Bueno, no me va a quedar espacio, lo voy a anotar aquí abajito, ¿sí? Aquí dice así, cuando dice exactamente como yo tengo, porque has luchado con Dios, con los hombres no se interesa ahora. Dice, no se va a llamar más tu nombre Jacob, sino Israel, porque si dice que porque tal cosa se va a llamar de tal nombre y no de tal otro, ese porque tiene relación con lo que antecede. Te voy a llamar de tal manera, ¿no es cierto? Por ejemplo, una persona que tiene acciones malas, ¿no es cierto? Dice, bueno, este es un malote, le vamos a llamar malote porque, ¿no es cierto? Porque es malo. Entonces, como tú eres malo, te voy a llamar malote. Entonces, de malo como malote. Bueno, exactamente dice lo mismo aquí.
¿Me entiende? Dice, no se va a llamar tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios. Eso es lo que dice. Bien. Ok, entonces, acá es ki, esto es ki. Ahí va con acento aquí, y este es el Elohim. Lo que dice así en hebreo, porque ki, sarita, ki, sarita, in, y esta de aquí abajito, Elohim. Elohim. En la Biblia Elohim es Dios, divinidad. Él también, Elohim, Elohá. Okay. Entonces, de todas maneras, lo que dice, porque has luchado es Kisarita y Elohim. Bueno, esta es porque has luchado. Estas dos letras, la sin y la resh, es esta y esta, nada más que esta es parte de la última letra que forma la raíz de la palabra, que es esta que aparece aquí. Entonces, dice, como has luchado con Dios, entonces le pone, ¿no es cierto? Bueno, Israel, esta parte de aquí, esta de aquí. ¿Me está siguiendo? Es decir, el nombre de Israel se compone, ¿no es cierto?, del verbo, en este caso, contender, luchar o prevalecer, o tener el poder y la autoridad, y la partícula del nombre de Dios. Ahora, esta expresión así aparece solamente 2 veces, que está en Oseas. Aparece aquí, aunque aquí aparece un poquitín distinta. Porque acá dice Kisarita y Elohim, y en Oseas aparece Sará et Elohim, ¿no es cierto? Lo que cambia es esta también, que es importante, este vocablo in. Porque el vocablo in, que dice, porque has luchado in, con, se puede traducir como, junto, durante. En el libro de Oseas, digo porque a veces nos dicen o nos dicen ciertas cosas y nos quieren enseñar que esto, que aquello, que lo otro. Dice, si se dice así por tal cosa, se dice así por tal otra, y entonces, si bien eso no va a mover la fe de nadie, ni tampoco lo va a mandar al infierno si no lo sabe, en otras cosas, enseñar cosas equivocadas puede atentar, ¿no es cierto?, contra el crecimiento, la madurez o las cosas que uno tenga que decidir y hacer. Esa es la realidad, ¿no es cierto? Y ya tengo que buscar, pero déjeme ver dónde. En Oseas 12. Oseas 12, verso 3. Dice, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Ahora, yo tengo esta traducción, si venció al ángel, y acá dice en hebreo Sará et Elohim, ¿no es cierto? En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Otra vez digo la palabra vencer. El tema es, lo digo rápidamente sin mucho preámbulo, el tema es cuando dice, porque usted va a encontrar libros que dice, o mensajes que escucha, o libros que, o prédicas o lo que fuese. Dice, bueno, Israel significa porque él luchó con Dios, ¿no es cierto? Ha luchado con Dios o contra Dios, ¿no es cierto? ¿Me está siguiendo? El tema es que para mí, yo personalmente pienso, no es que luchó contra Dios, ¿no es cierto? Y que lo venció, sino que luchó junto con Dios, porque la palabra se puede traducir junto con Dios. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a poner un caso. Esta es incom, la palabra con la partícula com. Yo pongo así, ¿sí? Es pueblo. ¿Me está siguiendo?
La misma palabra, en vez de im pongo am, es pueblo. ¿Por qué se hace esto en el hebreo? Porque cuando uno es am, pueblo, el pueblo es el que está con im, con el otro. Si no se está con el otro, im, no se puede ser am. Aunque le parezca mentira, la palabra con, en hebreo, estoy con hambre, por así decirlo. Aunque se usa la otra en hebreo, para decir con. Ahí, pero estoy con alguien, ¿no es cierto? Esa misma palabra, cambiándole las vocales, que son las que no interesan en este caso, queda la palabra am, y la palabra am es pueblo, ¿sí? La palabra am es pueblo, y la palabra im es con. Entonces se nos dice, solamente quien está con el otro, junto con el otro, en el otro, también se puede decir, es el que forma parte del pueblo. El que no está con el otro no va a formar parte del pueblo. Entonces, cuando dice ha luchado con Dios, ¿no es cierto? No es que estoy golpeándome con Dios. Me está haciendo enfocarme contra Dios, ¿me entiendes? Esa es una imagen muy particular de luchar con el ángel. Y esta expresión aparece solamente así, en este sentido aparece cuando dice, ya no se llamará tu nombre más Jacob, sino se llamará Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y esa referencia la toma Oseas y dice exactamente lo mismo. Ahora, como dice ese autor, que toma varios autores que menciona allí, dice el tema, ¿no es cierto?, es si esta traducción, porque es una frase muy escueta, muy cortita, muy chica, es correcta bien esta interpretación, lo cual no es lucho con Dios, perfecto, en español lo entiendo perfecto, ¿no? O está queriendo decir, ¿no es cierto?, que el que lucha es Dios, el que tiene la autoridad es Dios, el que vence es Dios. ¿Me está siguiendo? No se va a llamar tu nombre más Jacob, ¿no es cierto?, porque has luchado con Dios, por eso te llamo Israel, has luchado con Dios, correcto. Pero el nombre Israel significa Dios lucha. ¿Me entiende? Dios, eso es lo que, ¿se da cuenta? Por eso, cuando yo leo ese libro y otros que tengo y otros que uno ha estudiado, ¿no es cierto?, cuando uno ve, los autores debaten, explican y analizan las palabras, porque de repente un autor, yo digo porque tengo libros, y tengo unos libros que están terriblemente equivocados, y de autores muy conocidos, yo no sé de dónde toman las cosas, porque dice, sí, porque en el judaísmo tal cosa, ¿no es cierto? Por ejemplo, de repente, yo escucho en televisión, algunos predicadores que dicen, ¿cómo que dicen? Sabá es ejército en hebreo, Sabá es ejército, pero cuando yo tengo que utilizarlo como estructura, yo tengo que decir Adonai Sebaot. Pero hay unos libros con fonética, no sé qué, que se pone Adonai Sabaoth, pero no se puede decir estructuralmente Adonai Sabaoth, porque yo digo, la Sabá es el ejército, Sabá, pero cuando tengo que estructurar la palabra, yo digo Keilah, yo digo Ha Keilah, pero yo tengo que decir Keilah, tengo que decir Keilat, cambio la G por la T para modificar la estructura. Entonces, dice Adonai Sabaoth. Pero yo estaba escuchando también, y tengo libros, pero estaba escuchando el otro día y dice, sí, porque los judíos dicen Nepech, el alma, no es Nepech, es Nefesh. Lo que pasa es que estudian libros con fonética americana, inglesa, anglosajona, que la F es PH, como filosofía, porque lo toman del griego, es lógico. Entonces, la fonética para Nefesh, en inglés, es N-P-H-E. Entonces, SH, dice la Nepech. Bueno, de ese yo le puedo encontrar miles de errores, o cientos de errores, porque los tenemos con Rossi, entonces leemos, digo, mira la persona que llega a este libro, que, por ejemplo, ¿no es cierto? Okay. Entonces, Israel puede significar, como palabra, el príncipe de Dios, el que lucha con Dios, no en contra, sino el que lucho, estoy al lado y con Dios luchando, o también Dios es el que lucha. ¿Me está siguiendo? No es que lucho con Dios, esa es la palabra Israel. Todas las palabras, le voy a mostrar aquí para que, si no tengo alguna aquí.
ejemplo, voy a tomar una para que vean cómo es. En 2 minutos voy a terminar, pero quiero compartirles una cosa. En Génesis 30, verso 23. 23-24, ¿no? Dice, y concibió y dio a luz un hijo, y dijo, el Señor ha quitado mi afrenta, y llamó a su hijo Yosef, diciendo, añádame Adonai otro hijo. ¿Ok? Ahora, voy a mostrar algo. En hebreo, este verbo, este es el verbo asar. El verbo asar significa añadir. ¿Sí? Ella dice, esta mujer dice, y le llamó su nombre Yosef, diciendo, añádame a Adonai otro hijo. Entonces, yo le voy a poner el nombre para que me añada otro hijo. La palabra, el nombre que le pone ella es este. Esto es Yosef. La palabra Yosef, el nombre es Yosef. Ella dice, añádame, usa el verbo asar. Y como dijo asar, entonces le voy a poner al hijo Yosef. ¿Ok? Bien. El nombre José, José bien dijo, Yosef, significa, en realidad, si yo tomo esta yud de aquí adelante que me da el futuro, ¿sí? Significa el nombre, porque esa yud ahí significa futuro. Porque utilizo un verbo exacto, entonces, asar y Yosef. Entonces, la palabra Yosef significa va a añadir. El nombre José significa añadirá. ¿Me entiende? Entonces, si ella dice, lo voy a llamar Yosef porque me añadirá otro hijo, entonces, asar es añadir, Yosef significa añadirá. ¿Okay? Por eso dice, le voy a llamar no Jacob, sino Israel, porque has escuchado. Ahora, en este caso, este es uno de los nombres que no tiene la partícula teofórica. La partícula teofórica, es esta. Este es uno de los nombres que, si bien habla de Dios, ¿no es cierto?, no tiene la partícula teofórica. De todos los profetas, el único que no tiene partícula así es Amós. ¿Y que sabe lo que significa Amós? Amós es un nombre hebreo, no es traducido. Amós es en hebreo y en español. Amós no tiene nada de nombre de cosa de Dios. Amós, la palabra del profeta Amós, el nombre, significa cargar algo. Cargarse algo así. Eso significa Amós. Entonces, ¿por qué se puede llamar Amós? Porque si usted estudia el libro de Amós, él tuvo una carga muy grande, ¿no es cierto?, cuando va a predicar al norte de Israel, ¿no es cierto?, sacado de su oficio, de su profesión, de su trabajo. Amós no era, como vio que dice Amós, una persona pobre. ¿Se acuerdan que yo les dije? No era una persona, yo escucho a muchos siervos de Dios y pastores con muy buena voluntad. Vio que dice, yo era pastor y recogedor de higos. Amós, ¿no te acuerdas? Ahí dice la palabra noquet. La palabra noquet se usa 2 veces en la Biblia. Se usa para Amós y para el rey de Moab, creo. La palabra noquet no significa pastor que tiene unas pocas ovejitas, ni tampoco que estoy en los arbolitos recogiendo los higos, cuando dice recogedor de higos. La palabra noquet significa en la antigüedad, y hoy también, pero es la palabra, ni siquiera viene del hebreo prácticamente, significa hacendado terrateniente. Porque un rey no podía ser un pastor que estuviese con las ovejitas ahí en camino. Y entonces él era un hacendado, un terrateniente. Y yo sé que muchos dicen, mira, si usted como es
así como Amós que era pobre y nosotros también, pero Dios nos va a levantar, el mensaje está muy bueno, pero no es así. Amós no era pobre, Amós era rico. Y no está mal tener riqueza, pero él deja toda la riqueza para ir a predicar, cosa que hoy predicamos para tener riqueza. ¿Me está siguiendo? Bueno, predicamos para tener fama, se predica para tener reconocimiento. Y Amós deja todo lo que tiene para predicar y nada más ni nada menos para que lo humillen y lo echen. ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia? Y Amós, por eso Amós significa algo que lo carga a uno, algo como un peso, como una carga, tanto sea físico como espiritual. La carga espiritual, eso es lo que significa. ¿Me está siguiendo? Bien. Por eso, rápidamente. Todo esto de los nombres a mí me fascina porque a mí personalmente me abre el panorama para seguir buscando y estudiando y sobre todo para no cometer no sé si errores que me transmita otro o no dejarme llevar por lo que me dicen si yo no lo estudio bien en la palabra de Dios. Estoy buscando una cosa, lo voy a encontrar rapidísimo. Debe estar por aquí. No importa, si no ya lo voy a encontrar. Es el Salmo 119. No importa, pues no me lo trajo, pero voy a estar. La próxima voy a seguir con esto, pero primero les quiero hablarte un poquito de esto rápidamente, son unos minutos. En el Salmo 119. Y antes del Salmo 119 le digo lo siguiente. Cuando uno quiere hablar de judaísmo, y quiere hablar del judaísmo, cuando dicen sí, porque los hebreos, los israelitas, los judíos, nadie puede hablar de israelita, hebreo, judío, si no sabe exactamente qué es, qué significa, de dónde viene y cómo se ramificó todo eso. A mí se me dice sí porque, dice sí porque los hebreos tal cosa. No. ¿De dónde sabe usted quiénes son los hebreos? ¿Qué dice la Biblia de los hebreos? ¿Qué significa la palabra hebreo y cuándo comenzó a utilizarse de tal o cual manera? Y lo mismo en el hebreo es decir, todos tenemos que tener el fundamento y la base. Y por eso tomaban ahora lo de Amós. Tengo varios, he estudiado siempre los nombres. Amós, aquí está. Amós deja todo, ¿no? Reitero, yo sé que ustedes pueden tener el libro, haber escuchado alguna vez de Amós, y que era pobre, no era pobre. Bíblicamente, cuando analizo la palabra, no era pobre, sino que era un rey, y Amós era un no que no era pobre. Eran terratenientes asentados. Deja todo para predicar, ¿no es cierto? Para cumplir con la palabra de Dios. Cuando va a predicar, le cuesta mucho. Cuando Amós estaba predicando en el norte, abajo estaba predicando abajo. En Israel, del sur predicaba Isaías, por ejemplo. Eran contemporáneos de Miqueas. Algunos predicaban a reyes en el palacio, príncipes, gobiernos, líderes, y otros como Miqueas, Amós. Amós intentó eso, pero quedó en la puerta del palacio, ¿no? Así como quedó el pobre, vio con Lázaro con el hombre rico, ¿no es cierto? Así quedó un poco Amós en la puerta del palacio hablando con el ministro de Jeroboam II. Y entonces Amós va a predicar, mientras tanto también que eran contemporáneos de Miqueas, Isaías, eran 4 o 5 que estaban predicando en ese momento simultáneamente, con variantes de años pero simultáneos. Es bien interesante, si usted lee la Biblia, ve cuando dice, y fulano predicó en el reinado de tal, hágase un bosquecito, y no hace falta tener un libro, ponga el profeta y cuando digo, el otro profeta, coinciden los reyes, eran contemporáneos, ¿entienden? No, tampoco es una ciencia, es cuestión de tener un poco de volumen. Y entonces, era una persona que deja todo y cuando deja todo se encuentra con una pared, con un bloqueo, y entonces le dicen que era un muerto de hambre, que se vaya de nuevo a su ciudad. Amós era de la ciudad de Tecoa. Tecoa es una ciudad donde había muchas mujeres sabias, porque era un lugar intermedio donde había
siervos que estaban en el templo y que era una ciudad como no de refugio, sino que habitaban allí personas que servían en el templo. Y entonces cuando uno busca Tecoa, ¿no es cierto?, era de mujeres sabias, ¿no? Se traduce de otra forma en muchas versiones. Pero en realidad yo imagino que tenía que haber muchas esposas de sacerdotes, levitas, y que podían ser profetas también. Por eso se dice Tecoa, la ciudad de las mujeres sabias. Y lo más probable es que Amós, ¿no es cierto?, Amós haya sido hijo de alguna de esas mujeres, ¿no? Ok. Y Amós tuvo que tener una confianza tremenda para dejar todo lo que tenía y una vocación muy tremenda para dejar todo lo que tiene y ir a predicar a un lugar donde iba a ser apabullado, insultado, desacreditado, porque sí lo desacreditaban, lo trataban, si bien vidente se podía usar, aunque ya no se usaba la palabra vidente en ese sentido, tal vez no le afectó mucho y la gente tampoco ni se enteraría de eso. Lo tratan de vidente, como que no tiene revelación de Dios, sino como un vidente que tiene, digamos así, elucubraciones para ganar un poco de dinero. Por eso le dice, mira vidente, ve a comer el pan a tu tierra. Eso que le dice, tú no eres un profeta de Dios, es una persona que busca, no sé, un vidente, ¿qué puedo decirle? Imaginaciones suyas, que deja volar la mente y impactas a la gente y buscas el dinero. Eso es lo que le están diciendo al profeta. Pero para eso, para aguantar eso, hoy, ¿no es cierto?, vuelvo a decir, él deja todo para predicar y otro dice, predique que Dios lo va a levantar. En serio, hermano. Es muy distinto el pasado que el presente en ese sentido. De hecho, que acá también había muchos que eran así, esos advenedizos, acomodaticios, ¿no es cierto?, que buscaban. En el Nuevo Testamento aparece, ¿no?, cuando Pablo y otros dicen, cuidado con aquellos que engañan a las mujeres que andan solas y a las viudas y a este y al otro y le sacan el dinero. ¿En serio? Porque si existió, existe y va a existir. Y eso significa muchas cosas, ¿no? Los que andan de aquí para allá, dice, hortanillas, escondiéndose, buscando en las casas para decirles tal palabra y sacar dinero. Aparece en el Nuevo Testamento. Eso aparece en el Nuevo Testamento. Y aparece en el Antiguo también. Por eso hablaba de los falsos profetas y todo. Ok. Yo ahora les voy a leer algo para que usted vea. Después lo ampliaremos, pero dice bien. En el Salmo 119, verso 41 dice, venga a mí tu misericordia, Adonai, tu salvación conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Todas estas palabras son las que estudiamos, confiados en la palabra batá, que significa echar la carga como si fuera la carga en el hombro de alguien. Porque en tus juicios espero, la palabra yahal. La palabra yahal, cuando uno espera, es cuando busca un refugio. La palabra yahal también significa, de alguna manera, buscar un refugio. Entre otras cosas, como mahasé, hay que el verbo, la otra palabra que yo les he dicho para esperar. Guardaré tu ley siempre. La palabra yahal se usa también en situaciones de tremenda angustia, cuando uno busca refugio. Todas son muy parecidas, pero yahal se utiliza cuando hay una situación de angustia extrema y se confía en Dios en esa angustia extrema, yahal. Guardaré tu ley siempre, para siempre, eternamente. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Si usted se fija aquí, por ejemplo, es muy parecido a la situación de Amós. Amós no tuvo ningún problema en ir a los reyes a predicar, dejando todo lo que tenía, porque confiaba en la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y no le importaba ser avergonzado. Y fíjese muy rápidamente, dice,
Los primeros los dejo, ¿no? Pero de todas maneras dice: daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Pero dice que él, ¿por qué puede pedir eso como lo pudo haber pedido Amós? Porque él confiaba y esperaba. Y son dos cosas muy difíciles cuando uno tiene a alguien delante que lo está humillando, que lo está avergonzando. Pero él dice: yo tengo respuesta para mi avergonzado. ¿De acuerdo? ¿Me está siguiendo? Dice: yo tengo respuesta para mi avergonzador. Vuelvo al principio. Dice: venga a mí tu misericordia, tu salvación conforme a tu dicho. Mire, lo digo porque ahora no traje mis hojas de esto, pero igual. No. Mire, en este mundo en el cual vivimos, imagínense todos los periódicos que hay en el mundo. Solamente miren, en Estados Unidos se editan por parte baja no menos de 200.000 libros de distintas disciplinas al año. Tal vez no sea el mayor, pero imagínense que mínimo debe haber en el mundo, en todo el mundo, por año, mínimo 1 millón de libros. Y después nosotros decimos que tenemos conocimiento, no tenemos conocimiento de nada. Hay millones y millones y millones. Dice que calcula que aumentan por año en 50 millones las páginas de internet con toda información incompleta. ¿En serio? Yo busco páginas de judaísmo. Y del judaísmo, yo les puedo asegurar, hay algunas más o menos. A veces he buscado muchas a propósito, con una cantidad de errores alucinantes. Alucinantes. Porque de repente, le digo esto, dice: sí, porque tal cosa está en el Tratado de Berajot 25a. Y no está en el Tratado de Berajot, porque yo busco y no está. No se imagina la cantidad. Lo que pasa es que usted dice: ah, sí, a ver, que tal cosa está en el Tratado de Berajot, ¿lo confirmó? Yo cada cosa que se lo digo lo confirmo. Si no lo puedo confirmar, jamás se la digo. Yo debo tener más en mi casa de cosas que no confirmo de las que se la digo a usted. Le digo 10, tengo 5.000 en casa que no las puedo confirmar. Porque no tengo las referencias. Usted busca las canciones, las letras, ¿no? Las letras. Bueno. Yo pienso que en la Selijot he encontrado en internet 200 canciones y 5.000 errores, más o menos. Porque hay unos errores alucinantes. Incluso en páginas muy afamadas. Usted me las nombra y todo, digo: bueno, yo voy a buscar, porque a veces yo busco, digo: bueno, que me gusta de nota. Busco unos errores, en las traducciones unos errores, en parte de 40 palabras, las traducciones aparecen 7 traducidas. Yo no busco, no, Rosita. Digo: esto no es. ¿Me está siguiendo? Más allá de que hay periódicos buenos, libros buenos, información por internet buena, nosotros buscamos la solución en eso. Nosotros teníamos un amigo, teníamos un conocido argentino, un amigo, que era profesional de la medicina, pero de un alto nivel, teólogo, escritor y un montón de cosas. Una vez, ¿te acuerdas? Ya sabes lo que es. Él estaba dando una charla, nosotros lo apreciábamos mucho, creo que él nos apreciaba mucho a nosotros, es muy conocido, una persona muy conocida, muy conocida, y catedrático en Estados Unidos y todo. Tuvimos la bondad y la bendición de tener a esta persona, de estar con él. Amaba mucho el judeo-mesianismo, lo ama. Ok, bueno. Una vez le decía a sus nietos grandes, ¿no? Adolescentes grandes, algunos grandes. Dice: pero mira, dice, nosotros no platicamos nunca. Dice, aprovechen un poco la experiencia de vuestro abuelo, que se le veía muy bien el señor. Escritor, profesional en psiquiatría, pero de muy alto nivel, ¿no es cierto? Teólogo, un gran teólogo, enseña en Estados Unidos y varias disciplinas, no solamente teología. ¿Sí? Para hacerle que corta la historia, ¿no es cierto? ¿Saben lo que le dijeron a sus nietos? Le tomaban la computadora. Le dice: abuelo, acá está la sabiduría. Y eran todos creyentes, hasta los muchachos. ¿De acuerdo? Aquí está la sabiduría. ¿Por qué usted me dice: ¿de dónde enganchaste? Mire, ¿cómo dice? ¿Me está siguiendo o no? Es muy buena la información que podamos tener. ¿Se acuerda lo que... Usted se piensa que es nuevo esto? Ahora porque
quizás casi no me acuerdo, pero igual ya tenemos que ir, pero lo que decía Salomón, se pueden escribir miles de libros. Salomón ya decía miles de libros. Y miren, ¿me está siguiendo? Miren lo que dice aquí. Venga a mí tu misericordia y tu salvación conforme a tu dicho. O sea, dicho es una expresión para decir palabra, la palabra, tu salvación. Todo aquello que me tiene que venir viene de tu palabra. Y aún los creyentes buscamos en esto, aquello, lo otro. ¿Saben para qué? Para comparar con la palabra. Hacemos barbaridades, barbaridades, pero terribles. Los creyentes hacemos eso. Cuando leemos la Biblia, buscamos a un autor, otro autor, y por internet, a ver qué me dice. Pero, ¿cómo? Si usted dice que somos sellados con el Ruach HaKodesh, el mismo Ruach HaKodesh que lo selló usted, lo selló al autor. ¿O no? Entonces, yo puedo leer para aprender. Pero cuando tengo esa avidez, él me dice esto, entonces lo creo. Pero ¿cómo? ¿No lo sacó de acá? ¿O lo sacó de acá? ¿Me está siguiendo? Por eso dice, tráeme la salvación, pero conforme a tu dicho, a tu palabra. Miles de periódicos, millones de libros en el año, tal vez 2 millones de libros en el año. Y si están en el gran, dicen 50 millones de páginas de información, 50 millones. Por año, creo que más, ¿me entiende? Y la gente busca, ¿no es cierto? Y yo me imagino que a lo mejor yo digo, bueno, usted busca esa y le voy a buscar para retrucarle el día, nada. Y algo para algunos, ¿me entiendes? Porque es así. Pero mire, yo cuando leo la Biblia, no hay nada nuevo bajo el sol, lo que es y será. Y ya lo decía, ¿me entiende? Uno puede aprender y buscar muchas cosas. Entonces, este amor, yo lo amo, porque, bueno, todo lo que dice la Biblia, pero digo, qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo amó el caso? Él confiaba y esperaba, ¿por qué aparece algo de eso, no? Y entonces dice, él confiaba y esperaba, ¿sabe por qué? Porque mire, es muy sencillo, acá dice, acá está, guardaré tu ley siempre y para siempre. Él va a guardar la ley. ¿Por qué? Porque él buscó y amó los mandamientos de Dios. Entonces, confiaba, esperaba, buscaba y amaba. Lo estoy sacando aquí, pero me marqué ahí en rojito, para tenerlo a mano. Dice, confiaba, dice en tu palabra, espero en tus juicios, busqué tus mandamientos y amé tu palabra. Es decir, yo confío, yo espero, yo busco en tu palabra y amo tu palabra, por eso medito en ella. Nosotros tenemos que preguntar si confiamos, si esperamos en la palabra de Dios, si buscamos de la palabra de Dios y si amamos la palabra de Dios. Cuando uno ama, busca, espera y confía, entonces cuando se juega la vida, miren, Amós se jugó la vida, lo podían haber matado como mataron a cualquiera. Tuvo gracia y misericordia a Dios de que no lo mataron, porque ahí donde estaba Jeroboam II y los que estaban ahí, sí que tenían grandes problemas y no le importaba dejar decapitado a uno, sea enemigo o sea hebreo o lo que fuese. Porque era la verdad. Por eso Amós le dice, ustedes, él habla de las vacas de Basán. La vaca de Basán es una región donde hay muchas vacas muy importantes, de animales muy especiales. ¿No es cierto? Como la vaca de Basán. Y entonces, de alguna manera, hace una alusión a las vacas de Basán que engordan y tienen un precio muy alto en el mercado, ¿ok? Con las mujeres de todos los líderes de Israel. Dice, porque ustedes, las mujeres de los líderes, porque lo dice así, los líderes son malos, pero las mujeres, dice, son iguales, porque le dicen a los esposos, dame, a las mujeres no les pidan a los esposos. Pero dice a las mujeres, lo dice amor, no hay nada nuevo bajo el sol, hermano. Fíjese, hoy en el mundo también, las grandes sociedades de fomento de todo el mundo las lideran mujeres, ¿sí? Vio las mujeres que van de aquí para allá, en todo el mundo. Todas esas mujeres son las mujeres de los empresarios que arruinan todo. Las mujeres van ofreciendo migajas, vio que dicen, tales mujeres fueron al África a ofrecer y que... ¿Vio? O a cualquier país. Esas mujeres son las esposas de los esposos que se encargan de destruir eso que ellas quieren arreglar con migajas de todo lo que sus esposos se trajeron. Todas las grandes empresarios, ¿no?
Que dice, por ejemplo, dice, si fulana de tal mujer filántropa altruista es la esposa del famoso fabricante de perfume, la otra esposa fabricante del otro. Esos tipos, todos reunidos en el mundo, se encargan de destruir todo, ¿no es cierto? ¿Me estás siguiendo? Y las mujeres van dando migajas de toda la... No hay nada nuevo bajo el sol, eso se lo dice Amós. Lo dice Amós en la Biblia. Le dice, ustedes, dice, la cumbre del Carmel. La cumbre del Carmel en hebreo significa la alta sociedad hebrea. Ustedes están oprimiendo a todo el pueblo. ¿Se acuerdan lo que yo les leí antes de Jeremías? ¿Qué dice? Había gente hebrea y gente hebrea que era muy pobre. La gente hebrea pobre era esclava de los hebreos ricos. Cuando Jeremías les dice, bueno, cumplamos la ley, y a los hebreos que tenían siervos, los tienen, pero a los 7 años se acabó la historia. Ah, sí, Jeremías, Dios nos dice, dejan libre. Al ratito dice, no, tráigalo de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque necesitan la miseria, ¿no es cierto?, de las ganancias deshonestas. ¿Me estás siguiendo? Entonces traen y dicen, perfecto, no cumplieron mi palabra y siguen teniendo a los esclavos hebreos. ¿Por qué los retuvieron? Porque les iban a bajar las ganancias. No me importa cumplir la palabra de Dios, lo importante es que no me bajen las ganancias. Vuelven de nuevo los juicios y dicen, perfecto, entonces hambre, pestilencia, muerte y afrenta. ¿Me estás siguiendo? Y Amós les dice, ustedes, la cumbre del Carmel son todos aquellos que están oprimiendo al pueblo. Y ustedes, mujeres, son las que oprimen a su esposo para que les dé más. Es tremendo. Por eso Isaías decía, Isaías comienza igual. Dice, en Israel, dice, de la cabeza a los pies no hay nada sano, es todo llaga podrida. Pero eso no es Israel, es el mundo, hermano. Es el mundo. Por eso yo pienso que volviendo a yo no sé si ya lo borré. No, está arriba. Volviendo y ya terminando con esto y la próxima voy a continuar con todo esto. Tenemos que volver como Jacob. Si nosotros, no sé si nacimos así, pero si crecimos tomando del talón al otro para prevalecer, mi hermano, lo más saludable sería que si nos abracemos como se abrazó Jacob para luchar junto con Dios. Y para que luchar junto con Dios, abrazado al ángel, como dice la Escritura en un pasaje, entonces, al no soltarlo, Él nos diga, como has luchado con Dios, ¿no es cierto?, y has prevalecido, ya no vas a ser más Jacob, sino va a ser tu nombre Israel. Que desde un punto de vista, analizando la palabra, significa que Dios es el que lucha. ¿De acuerdo? Quiera Dios que en esta hora, si nos hemos tomado del talón del otro para jalarlo y tirarlo para abajo, eso pasa. Eso pasa. A veces cuando alguien está subiendo, hay alguien que lo va a querer jalar del talón para destruirlo, humillarlo, degradarlo, difamar y muchas cosas más. Pero si nos abrazamos al Señor y luchamos junto con el Señor, lo más probable es que Él nos cambie su nombre, nuestro nombre, por el nombre de Él. Vamos a hacer una oración. Baruch Hashem, bendito sea tu nombre, Señor, te damos gracias por la vida y por la misericordia. Te damos gracias por este nuevo día y en este día de Shabbat clamamos, Señor, al trono de la gracia, clamamos e imploramos al cielo, Señor, el reposo que viene de lo alto y el shalom para nuestras vidas. Bendito y alabado sea tu nombre. Señor, levantamos nuestra oración al trono de la gracia, nos humillamos en tu presencia y así te damos gracias, Señor, por el perdón de nuestros pecados, por la salvación de nuestra alma. Y como decía, Señor, tu palabra, y dice tu palabra en el Salmo, que conforme a tu misericordia, Señor, traigas la salvación conforme a tu palabra y no sea con respecto, Señor, a nuestra fuerza, a nuestra capacidad, a nuestra sabiduría que busquemos de lo alto, Señor, sino que tu salvación, Señor, el poder de lo alto va a venir conforme a tu palabra y según tu
misericordia. Por eso rogamos que te apiades de nuestras vidas y bendiga nuestras vidas, nuestra familia, nuestra casa, Señor, y todos y cada uno, Señor, estemos fortalecidos por el poder de lo alto. Señor, sean renovadas nuestras fuerzas, que nuestro corazón, Señor, espiritual sea alentado, nuestro corazón físico sea sanado, Señor, para que nuestros pensamientos, Señor, nuestra voluntad, nuestras emociones sean todas dirigidas por ti y sean todas elevadas a ti. Bendito y alabado sea tu nombre. Señor, fortalece nuestras vidas, líbranos del mal, quítanos trabas, saca tropiezos. Señor, renueva nuestras fuerzas y avergüenza el poder del diablo. Señor, nuevas son tus misericordias cada mañana y nos queremos sujetar a ti y ver, Señor, renovadas nuestras fuerzas cada mañana, porque son, Señor, cada mañana nuevas tus misericordias, nueva tu gracia y tu bondad. Bendito y alabado sea tu nombre. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice sus hogares, los hermanos que no han podido venir, Señor, y en medio de cada necesidad suple todas las necesidades físicas, de salud, espirituales, materiales, de estudio, de trabajo. Abre puertas en el camino, quítanos trabas y tropiezos. Señor, aderézanos mesas, Señor, y que podamos ver la luz, Señor, que viene de lo alto alumbrando nuestro camino. Quítanos, Señor, todo mal delante de nuestras vidas y que en esta y en toda hora podamos ver tu misericordia y que en todo tiempo y en cada circunstancia de nuestras vidas podamos ver tus milagros y tus maravillas. Bendito y alabado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach, que este día de Shabbat sea de regocijo, de paz, de reposo para nosotros. Señor, que en toda la semana que se ha de iniciar sea de igual manera una extensión del reposo del Shabbat y que guardes nuestros pasos y libres nuestras vidas, Señor, de todo mal. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Señor les bendiga, hermanos, y el Señor les guarde. La próxima vamos a ver si podemos repasar la Selijot y ver, podemos aprender algo también nuevo de Selijot.